A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Cada inicio de año implica la finalización de otro, el cierre de un ciclo y el inicio de nuevos periodos, nuevas metas, nuevos proyectos y también nuevas oportunidades. Pero ¿qué tan factible es planear el futuro? En esta serie de programas de Psicolife vamos a abordar esta temática de la mano de nuestros expertos. Hablaremos sobre cómo se viene este futuro, un futuro incierto de alguna manera por lo que hemos vivido. Enseñaremos también a trabajar en la planeación de vida en niños y adolescentes y cómo los hábitos nos pueden ayudar en este proceso. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos de Psicolife, qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente este inicio de año y poder empezar ya aquí, desde la casa de Telesucesos, para compartir semana a semana estos programas que vamos preparándolos especialmente para ustedes, con todo el interés y con todo el cariño, para ir solventando aquellas inquietudes, aquellas dudas y siendo un acompañamiento y un soporte también en el ámbito de la psicología. Y bueno, cuando uno empieza el año, usualmente nos planteamos metas, nos planteamos propósitos, empezamos a pensar qué tan factible es planear el futuro. Y esa es la pregunta de esta serie de programas que vamos a abordar en este día. ¿Es posible planear el futuro? Y es que pensemos que desde las épocas más remotas en la antigüedad, las personas buscaban descubrir de qué se trataba el futuro, qué nos deparaba el futuro. Los chinos lo hacían a través del I Ching, luego empezaron las diferentes civilizaciones, buscaban en las entrañas de los animales, otros en las estrellas, otros en diferentes situaciones que de alguna manera les den pistas sobre lo que ese futuro podía deparar. Así surgió entonces la astronomía, las estrellas nos trataban de guiar de alguna manera y en la actualidad todavía las personas siguen buscando esa forma de predecir su futuro, de saber qué le deparará, no solamente en ámbitos macros, es decir, en la sociedad, en su vida muy, muy avanzada, sino en cosas muy específicas, qué pasará en el amor, qué pasará en los negocios, en el trabajo, en la vida social, en la vida familiar. Y eso genera de alguna manera, miren ustedes, que las personas busquen eso con ansias. En las búsquedas, de hecho, más recurrentes en el mes de enero en Google, en los buscadores, tiene que ver justamente con eso, con los horóscopos, con qué nos deparará el futuro. Pero ¿será esa la única forma de mirar hacia nuestro futuro? ¿Ese futuro estará establecido, estará predeterminado y nos indicará ya lo que podemos hacer? ¿O tendremos nosotros, como seres humanos, con una libertad, con una autonomía, la posibilidad de ir direccionando nuestro futuro y conduciendo las riendas de nuestra vida hacia lo que queremos avanzar, hacia lo que queremos continuar? Bueno, esas preguntas vamos a tratar de dilucidar en este día, vamos a tratar de irlas analizando. Y quiero que partamos por algo que es fundamental, y es el hecho de que cuando se nos plantean situaciones a futuro, necesariamente tenemos que tomar decisiones. Y las decisiones generan incertidumbre, porque cuando tomamos una decisión implica que tenemos que dejar otras situaciones de lado. Y ahí vienen las preguntas, vienen los interrogantes. ¿Estaré haciendo bien? ¿Y qué pasa si? ¿Y qué pasaría si es que? Y esas preguntas muchas veces nos limitan, nos impiden enfrentar lo que se nos viene hacia adelante. Por eso, en ocasiones, es mucho más fácil, ¿verdad?, dejar que esas decisiones nos las tomen frente al futuro otras personas, otras situaciones, el horóscopo, las cartas y todas esas situaciones que las personas buscan como una forma de ayudarse a tomar una decisión y que de alguna manera le libera a esa persona también de la responsabilidad frente a la situación o a la decisión que está tomando, porque es más fácil delegar la responsabilidad al otro y también responsabilizar y culpar, ¿verdad?, a ese otro frente a la decisión que yo tomé o que no tomé. Este tipo de situaciones pueden ser
positivas para algunas personas porque les puede ayudar a sentirse de alguna manera más cómodo frente a lo que se les depara en adelante, pero para otras personas empieza a ser condiciones que pueden invalidar su capacidad de decidir, de actuar y de enfrentar las diferentes situaciones que se les van proponiendo, generando en ellas una suerte de inseguridad, generando en ellas temores frente a lo que puede venir. Y en un mundo en el que en estos últimos años sobre todo se nos ha dado una gran lección de incertidumbre, una gran lección de no poder planificar mucho más allá porque no sabemos qué va a venir, porque de alguna manera el coronavirus ha hecho justamente que todos estemos a la expectativa, ¿no es cierto?, de que si planifico algo en una semana, tal vez los planes puedan cambiarse. Si es que quiero planificar un viaje, posiblemente los vuelos se vean alterados. Entonces, nos ha ayudado de alguna manera a aterrizarnos un poco, a vivir en el día a día. Pero eso no implica que el ser humano quiera siempre mirar más adelante, quiera siempre mirar hacia el futuro. Entonces, ¿cómo lidiamos con estos dos aspectos? ¿Cómo lidiamos con esta incertidumbre que ahora vivimos en este presente? ¿Y cómo pensamos también en un futuro? Porque sabemos que de alguna manera estas situaciones que estamos atravesando ahora son situaciones transitorias, son situaciones que nos ha costado tiempo y nos está costando todavía tiempo pasarlas, atravesarlas, pero que además son condiciones y son situaciones que paulatinamente se van a ir controlando, se van a ir manejando y en un momento determinado vamos a poder retomar las actividades tal como estábamos acostumbrados, haciendo cambios indiscutiblemente, adaptándonos también, pero esa es justamente la riqueza del ser humano, el aprender a cambiar aquellas cosas a las que estábamos acostumbrados y que ahora nos tocó modificarlas y también reajustarnos, pero esos cambios y esos reajustes tienen que ser positivos para nosotros, tienen que enmarcarse en un propósito determinado. Y es aquí cuando hablamos entonces de esta planeación del futuro. Y claro, yo les decía al inicio del programa, usualmente cuando empieza un año, nosotros solemos preguntarnos, bueno, ¿qué metas me quiero plantear? ¿Qué quiero conseguir a lo largo de estos 360 días, 65 días que quedan por recorrer de este 2022? Y la forma más fácil de ir ejecutando estos cambios, de ir haciendo esa planeación hacia el futuro, es pensando en el ahora y en aquellos hábitos que puedo ir modificando en mi vida, introduciendo en mi vida o cambiándolos también o eliminándolos para poder llegar a una meta determinada. Y es que cuando nosotros nos planteamos metas, y eso viene dado, decíamos, por estos cambios de año, las personas usualmente tratan de plantearse metas muy altas, de plantearse objetivos muy, muy elevados, de tratar de hacer un cambio radical. Y realmente cuando nosotros hablamos del cierre del año, ¿no es cierto? Y este nuevo inicio de un año nuevo, mentalmente para la persona implica como el cerrar un ciclo y la apertura hacia algo diferente. Y ahí es donde vienen las metas. Pero cuando estas metas se plantean demasiado grandes, cuando estos objetivos que nos proponemos son prácticamente inalcanzables, empieza a generarse en nosotros una sensación de frustración, de no lograrlos alcanzar. Por eso vemos con mucha frecuencia que los gimnasios, por ejemplo, están llenísimos los primeros meses del año. Enero, las primeras semanas, vemos a todas las personas empeñadas en hacer cambios en su actividad física, en retomar o tal vez actividades que antes habían dejado o empezar a tener una mejor calidad de vida. Pero a medida que van pasando las semanas, a medida que van pasando los meses, vemos cómo eso va disminuyendo. Son poquitas personas las que se van quedando enganchadas en esa actividad y otras definitivamente dicen ya no. No necesariamente porque no quieran hacerlo, sino que van incluyendo otro tipo de actividades en su día a día que les limita esto. Por ejemplo, se aumenta más carga laboral, cambian sus horarios de actividades y eso va generando el que digan no, ya no puedo hacer esto. Otra meta de pronto empezar a estudiar o a seguir una nueva carrera, un curso diferente y también se va posponiendo. Entonces, eso va generando en la persona una suerte de frustración, una suerte de decir, año a año me planteo metas, año a año quiero cambiar cosas, pero siempre sigo en lo mismo, siempre la dinámica se sobrepasa a estas metas y se impone en lo que yo voy realizando. Eso, entonces, nos da cuenta del poder de los hábitos. ¿Qué es un hábito entonces? Un hábito es una actividad que nosotros la hemos repetido durante tantas situaciones
que se ha instaurado en nuestra vida y que la hacemos parte de nosotros mismos. Esa es la mejor forma de alcanzar las metas, haciendo hábitos. En uno de los programas del mes anterior, nosotros hablábamos con nuestra invitada Viviana Valdés, y ella nos hablaba de estos hábitos atómicos. ¿A qué se referían esos hábitos atómicos? Hoy vamos a profundizar un poquito más en ese tema para hablar justamente de esta planeación hacia el futuro. Y la palabra átomo viene o nos hace referencia a algo muy chiquitito, ¿no es cierto? Algo pequeñito, pero algo que realmente tiene un poder grandísimo. Cuando nosotros hablamos de hábitos atómicos, entonces hablamos justamente de esta conjugación de cambios chiquitos, pequeñitos en nuestra vida, pero que van a tener un impacto muy grande en todo lo que nosotros vamos realizando y obviamente también en esas metas a futuro que nos vamos planteando. ¿Cómo hacemos entonces esos cambios? ¿Cómo nos vamos dando cuenta nosotros de que podemos ir incluyendo hábitos en nuestro día a día que nos permitan llegar hacia esas metas que nos planteamos? Vamos a ir entonces desde lo más grande hasta lo más pequeñito. Planteémonos metas concretas, planteémonos metas que sean reales, que sean factibles de cumplir, y cuando tengamos esa visualización hacia adelante, ¿no es cierto?, hacia el final del camino de estos 365 días, entonces ahora sí regresemos hacia lo más chiquito. ¿Qué pasos voy a ir dando para poder alcanzar esa meta? Y el autor del libro de hábitos atómicos nos propone 4 situaciones o 4 momentos a través de los cuales nosotros podemos ir generando estos cambios en nosotros, ir instaurando estos hábitos y alcanzando las metas que nos propongamos. El primero de ellos es hacer lo obvio. ¿Qué significa hacer lo obvio? Significa que cuando yo quiero instaurar un hábito en mí, tengo que hacerlo evidente, tengo que hacerlo presente en mi día a día. No puedo decir, voy a correr una maratón, por ejemplo, si no me entreno día a día, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo obvio. ¿Qué significa eso? Incluirlo en algo que ya hago. Pensemos en nuestra jornada de la mañana, ¿sí? ¿Qué hacemos en la mañana? Una persona puede decir, a ver, yo me levanto, me baño, voy a desayunar, luego me pongo a chequear el celular y luego salgo para el trabajo. Pero ese tiempo de chequear el celular tal vez nos toma 10, 15 minutos. Entonces voy a sustituir ese momento que tal vez no es tan prioritario por el hábito que quisiera incluir. Entonces, esos 10 o 15 minutos voy a dedicarme a hacer alguna actividad física de 15 minutos. Tal vez hacer abdominales, trotar un poco, o tal vez quiero instaurar el hábito de la lectura. Entonces voy a dedicar esos 10 o 15 minutos para leer y después continúo con mi actividad rutinaria. Miren esto entonces, cuando yo incluyo en algo propio de mi vida, no se vuelve algo impuesto, sino que se vuelve algo que empieza a formar parte de mi día a día y tengo que hacerlo en cada momento. Eso implica entonces un grado de motivación. Quiero realmente hacer ese cambio en mi vida, quiero llegar a alcanzar ese propósito, entonces no voy a permitir que esa motivación, ese deseo de hacer ese cambio se diluya en mi vida. Y para eso puede ayudarme cambiando el contexto, es decir, voy a buscar, por ejemplo, libros que me satisfagan, voy a buscar ejercicios que sean fáciles de realizarlos para mí, voy a buscar alguna actividad en la cual yo me sienta tan involucrado que voy a disfrutar haciéndolo. El primer punto entonces tiene que ver justamente con el hacer lo obvio. El siguiente punto para que este hábito se instaure en nosotros va a ser el hacerlo atractivo. ¿Qué significa algo atractivo? Algo que nos llama mucho la atención, algo que nos gusta, algo que puede ser irresistible. Cuando hay algo que a mí me gusta muchísimo, voy a luchar por conseguirlo, voy a tener entre ceja y ceja, ¿verdad?, ese objetivo y voy a empezar a direccionarme hasta él. Pero ¿cómo hago yo algo irresistible de un hábito que a veces me cuesta mantenerlo? Bueno, intercalando con aquellos aspectos o con aquellas situaciones a las cuales yo esté acostumbrado habitualmente. ¿Cuáles, por ejemplo? Después de hacer una actividad que siempre hago, voy a hacer esta actividad que quiero instaurar. O, por ejemplo, después de hacer ejercicio, voy a hacer algo que quiero mucho, entonces voy a descansar un momento.
O por ejemplo, voy a hacer ejercicio, voy a utilizar mi bicicleta estática mientras veo una serie de televisión que me gusta mucho. Entonces, miren ustedes, cuando yo hablo de hacerlo irresistible, significa que estoy combinando dos situaciones. El nuevo hábito que quiero instaurar en mi vida con algo que me gusta mucho. Y de esa manera se compatibilizan y se hace un enganche en mi mente. ¿Cómo un enganche? De que este hábito me produce también satisfacción, me produce también alegría, me produce también, genera en mi motivación y de esa manera se va manteniendo. El tercer punto, hacerlo sencillo. ¿Qué significa hacerlo sencillo? A veces para nosotros hacer diversas actividades es algo que parece una montaña, que pensamos que no lo vamos a conseguir. Yo me quedo en el ejemplo del ejercicio físico porque creo que es algo más fácil de vivenciarlo. Entonces a veces decimos nosotros, bueno, voy a entrenar 1 hora diaria. Pero cuando soy una persona que no he estado acostumbrado a hacer ese tipo de actividades, llego a los 10 minutos y realmente estoy tan agotado, estoy tan cansado que digo, ya no puedo hacerlo más. Si lo hago sencillo, no voy a botar ese hábito, ese propósito en un momento determinado. Entonces puedo decir, la primera semana voy a entrenar o voy a hacer esta actividad durante 10 minutos. A la siguiente semana voy a aumentar a 15 y así paulatinamente hasta que llegue a esa hora que era mi propósito. Puedo ir alternando días, por ejemplo, voy a hacer mi entrenamiento lunes, miércoles y viernes, o voy a entrenar de lunes a viernes y sábados y domingos voy a hacer otra actividad. Ese tipo de situaciones nos va permitiendo hacerlo más manejable, hacerlo sencillo, como les decía hace un momento, y eso entonces nos permite el que nosotros podamos mantenerlo, que no se pierda. Si es que yo hago un día y al día siguiente digo ya no quiero hacer más de esta actividad física y la dejo relegada, entonces no voy a alcanzar mi propósito. Pero pensemos que si he logrado hacerlo 3 días, que si he logrado hacerlo 4 o 5, puedo mantenerlo, que no voy a retroceder, sino que voy a continuar con lo mismo. Si es que tal vez una semana me enfermé, por ejemplo, y estuve muy decaído, o tuve que hacer otro tipo de actividades, pero a la siguiente retomo lo que había pensado, entonces voy a poder ir instaurando ese hábito. El hacerlo sencillo implica también el que lo repita la mayor cantidad de veces. Y muy posiblemente ustedes han escuchado con mucha frecuencia que se dice que para que se instaure un hábito se necesitan 21 días. Y a veces uno dice, bueno, yo he hecho 21 días y después pasó y me olvidé de eso. Pues no es solamente el tiempo que tenemos que hacer una actividad para que se instaure ese hábito, sino la cantidad de repeticiones que tenemos que tener de ese hábito para que ese hábito se mantenga realmente. Entonces, cuando yo hablo de esta cantidad de repeticiones, significa que no puedo darme por vencido. Tengo que seguir y tengo que seguir. A veces tal vez con un poquito más de motivación, a veces con un poquito de menos motivación, pero si me voy manteniendo en esa actividad, voy a lograr instaurar ese hábito. Y cuando lo he logrado, entonces voy a alcanzar este cuarto punto. ¿Cuál es el cuarto punto? Hacerlo satisfactorio. Es decir, recompensarme por ese logro que yo he tenido. No recompensarme para cuando logre hacer el ejercicio 1 hora cada día, sino recompensarme por los 10 minutos que logré hacer el día de hoy. Dentro de la psicología, muchas veces cuando nosotros recibimos el refuerzo inmediatamente, es decir, cuando nos sentimos gratificados inmediatamente después de hacer una actividad, sentimos que lo estamos haciendo bien y eso nos motiva para hacerlo nuevamente. Es como una ruedita, ¿no es cierto? Yo empiezo a hacer algo, refuerzo esa actividad, recibo el premio, que no necesariamente tiene que ser algo concreto, puede ser algo, una felicitación para mí, el decirle muy bien, lo estás haciendo, o tal vez anotarlo en un tablero, poner un visto, decir, hoy logré hacer esta actividad, hoy fue tarea cumplida, hoy logré hacer este pasito de esa meta grande que me he propuesto. Cuando nosotros visualizamos entonces nuestras metas desde estos pasos pequeñitos, voy avanzando hacia ese futuro y tengo la posibilidad entonces de ir controlando mis pasos, de ir controlando mis decisiones y de ir asumiendo ese control de mi vida que a veces nos cuesta. Entonces no vivo pegado en el futuro que todavía no existe, no vivo arrastrando el pasado que me hace sentir que no he avanzado a hacer nada. Vivo disfrutando el presente, ¿no es cierto? Vivo disfrutando el día a día, el centrándome en lo que estoy haciendo hoy, pero voy preparando ese futuro. Y ese es el mensaje justamente con el que quiero terminar el programa del día de hoy. Plantea tu meta y hacia dónde quieres ir.
Pero no olvides de disfrutar el viaje. No olvides de disfrutar el día a día y de la gratificación que te va dando el ir avanzando paulatinamente hacia esa meta que te has propuesto. Bien, espero que este programa haya sido de utilidad y nos abre las puertas justamente para los siguientes programas que vamos a abordar en el mes de enero. La creatividad, el plan de vida y de pareja, las metas que podemos ir haciendo a través de cambios, a través de la innovación que este año nos propone, con muy excelentes invitados profesionales que tendremos en los siguientes programas. Les invito a seguirnos semana a semana a través de la señal de Telesucesos, hacerlo también a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife, y también pueden mirar este programa, compartirlo con otras personas que ustedes consideren que les puede servir a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife